Hola a todos, hoy vamos a responder unas preguntitas porque hace unos días decidí que quería hacer un formato distinto de vídeo, abriéndome un poco hacia vosotros y es lo que hice. Subí en mi cuenta de Instagram que por favor me enviaseis todas las preguntas que quisieseis sobre medicina, personales, sobre el tema que quisieseis, así que vamos a intentar resolverlas casi todas en este vídeo a ver si no queda muy pesado. Antes de nada, para los que no me conozcáis, hola, me llamo Dani, soy estudiante de quinto año de medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y me dedico un poco a hacer el tonto en redes sociales. Vamos con la primera pregunta, tengo aquí la chuleta porque como os digo puse preguntas en Instagram y las tengo todas aquí. La primera pregunta es de Mencía y Mencía nos pregunta ¿qué cualidades debe tener todo médico? Creo que esta es una pregunta muy general y hay un montón de especialidades y un montón de maneras de ejercer la medicina, así que voy a decir qué cualidades creo que debe tener una persona que quiere estudiar medicina. En realidad son muy pocas, no pediría que una persona fuese hiperinteligente, que tuviese un montón de capacidad de resolución, no, simplemente pediría que fuese una persona que le llamase realmente la atención al campo, que tuviese muchas ganas de tratar con personas y por último, que sea una persona capaz de ser constante, que sea capaz de desarrollar una rutina, que tenga una capacidad grande de esfuerzo, porque al final son muchas horas de estudio durante la carrera, horas de guardia y de trabajo en el futuro, horarios muy complicados, simplemente diría que esas tres cosas. Vamos con la pregunta de Santi. Santi nos pregunta, ¿te gustaría quedarte en Santiago a ejercer la profesión? Lo cierto es que no me gustaría quedarme en Santiago directamente, que me gustaría terminar mi vida en Galicia, porque es donde la empecé y porque le tengo un cariño especial. A mí profesionalmente me encantaría viajar mucho, me encantaría ver el resto de España y cómo se organiza la medicina en el resto de España, y puede que lo que más me llame la atención es ver cómo se organiza la medicina en otros países, es decir, fuera de España. Me encantaría ver cómo funciona en el resto de Europa o si puedo en algún otro continente o país que esté en la otra punta del mundo. No sé, me encantaría viajar. En la siguiente pregunta Martín nos pone, ¿qué aplicación usas para organizarte? Pues verás, la realidad es que no he estado mirando aquí en el teléfono móvil y como mucho uso 2 o 3 aplicaciones que tampoco son muy de organizarse. La primera es la alarma del reloj, porque para mí es muy importante tener una alarma del reloj que me asegure que no me voy a despertar a las tantas porque madrugo mucho, me gusta trabajar por la mañana. Por otro lado sí que uso una aplicación que es muy conocida entre estudiantes que se llama Notion. La uso sobre todo a la hora de escribir, cuando tengo ideas, a la hora de desarrollar cosas que tengo en la cabeza o incluso hacer listas de cosas que me surgen. Y por último, de vez en cuando lo que suelo usar es recordatorios. A mí yo uso el de iPhone, pero sé que hay muchísimas aplicaciones de recordatorios o de To-Do, que es simplemente hacer listas de cosas que tienes pensado hacer. Y lo uso pues si me surge una idea para YouTube, si me surge una idea para TikTok, si me surge una idea para un vídeo que quiero grabar o preguntas que quiero hacer por ahí. Pero más allá de estas 3 aplicaciones no tengo muchas más. Soy una persona que como mucho lo que hace es el día anterior organizarse o saber qué quiere hacer al día siguiente y sobre todo lo que sí que hago es al principio de cada semana tener claro qué es lo que 100% quiero cumplir en la semana siguiente. Por ejemplo, esta misma semana lo que el domingo me propuse que quería hacer 100% era, en primer lugar, grabar este vídeo de preguntas y respuestas porque era un vídeo que tenía ganas de ver cómo era. Y por otro lado, los directos de Twitch, que esta semana me he propuesto hacer mínimo 5 directos todas las tardes sacando entre 3 y 4 horas diarias de estudio. Como veis, no soy una persona que se organice un montón, me organizo más bien sobre la marcha, pero sobre todo lo que hago son esas cosas. Aquí tenemos otra pregunta de Mencía que nos pone ¿cómo elegiste a qué universidad ir? Lo cierto es que cuando hice selectividad, lo único que tuve en cuenta es por una parte el tema económico, y es que no me quería ir a la otra punta de España y que supusiese vuelos todos los años, que fuese una universidad cara. Por supuesto descarté todas las privadas por el tema económico, así que más bien por lo que elegí es por 1, el tema económico y 2, por estar cerca, por lo menos en esta etapa universitaria, de donde vivo yo normalmente, que es el sur de Galicia. Así que buscando esas 2 cosas, y también es verdad que me había olvidado, buscando el tema de que fuese una ciudad universitaria, yo lo que buscaba era una ciudad que fuese ambiente universitario 100%, que el ambiente de toda la ciudad girase en torno a eso, a la universidad y a los estudiantes. Decidí que lo mejor para mí era Santiago de Compostela y porque es una universidad muy grande y la ciudad está orientada 100% a la universidad y al Camino de Santiago. Fátima, que es compañera y creadora de contenido, nos pone que cómo te sientes al ver que vas consiguiendo todo lo que te propones. Antes de nada, muchas gracias por el mensaje. La verdad es que esto de las redes sociales y de crear contenido
es algo que de la mañana a la noche te puede cambiar completamente, en la que ves una evolución, no solo ves una evolución en la gente que te ve, en los me gustas o en ese tipo de tonterías, sino que ves evolución en ti mismo. Si cogéis uno de mis primeros vídeos donde explicaba, por ejemplo, las asignaturas en cuarto de medicina o donde grababa vlogs, no sabía expresarme, me da vergüenza mirar a la cámara. No os podéis ni imaginar las que liaba para grabar por la calle, para editar, evolucionas en todos los sentidos. Evolucionas hablando, evolucionas editando y evolucionas tú como persona. Así que no sé cómo me siento viendo cómo evoluciono, pero desde luego que es algo que me gusta y que se va a quedar. Ricardo nos pregunta que qué tal fue tu experiencia en bachillerato. La verdad es que mi experiencia en bachillerato no fue del todo buena. Siempre digo que es porque cuando estás en bachillerato todavía no te conoces a ti mismo, no sabes dónde están tus límites o cuánto te puedes exigir. Ese nivel de exigencia junto con que yo no me conocía del todo y ese agobio constante, sobre todo el último año, por llegar, por conseguir la nota, por hacer más y exigirte, porque además cuando tienes esas edades crees que más siempre es mejor. Fue una etapa bonita, pero a nivel de estudios muy dura. Me exigí muchísimo, como os digo, no me conocía, así que me quedo con que lo conseguí, con que tuve suerte y no peté, pero la verdad es que a nivel de estudios lo pasé realmente mal. Bueno, y vamos a cambiar un poco de zona, que así os enseño también un poco el piso y nos aireamos, cambiamos y es todo un poquito más dinámico. Vamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Ana, ¿cuándo empezaste con las redes sociales? La verdad es que yo siempre he tenido Instagram, Twitter, bueno, WhatsApp evidentemente, pero cuando empecé realmente con esto de las redes sociales o con el tema de crear contenido fue en septiembre del año pasado, cuando empecé cuarto de medicina. Empecé en YouTube, estuve todo el verano formándome y aprendiendo sobre edición de vídeos, sobre producción digital, y cuando terminó el verano y empecé el curso, empecé en YouTube. Después de empezar en septiembre, ya hacia enero-febrero me pasé a TikTok y empecé a crear contenido también allí. Y cuando estaba terminando cuarto de medicina, más o menos sobre mayo de este mismo año, fue cuando empecé en Twitch, que es ahora mismo a lo que más tiempo le dedico. Como ves, ha sido como una ola que ha ido creciendo poquito a poco, pero como siempre digo, lo mejor no es empezar con todo de golpe, lo mejor es ir añadiendo cosas, ir acostumbrándote. Luego Ricardo nos pone otra pregunta que la verdad es que es bastante interesante y es, ¿pensaste en algún momento en dejar la medicina? Creo que es una pregunta mítica en medicina y en muchas otras carreras, el tema de abandonar, el tema de dejarlo. No creo que deba de ser un tema tabú, creo que es algo que le puede pasar a todo el mundo puede tener crisis personales, crisis en la propia universidad, puede llegar y de repente en primero darse un golpe tremendo y suspender todas, así que plantearse dejarlo yo creo que es parte del proceso. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, no he tenido esa suerte o esa mala suerte, he tenido mis crisis, pero nunca me he planteado dejarlo. Quizás porque va mucho con mi personalidad, no es algo bueno ni malo, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y es que soy muy cabezón. Entonces, como soy muy cabezón, nunca se me ha ocurrido dejarlo. Me puede pasar perfectamente este año, que tenga algún problema familiar, algún problema personal, y eso conlleve a que no quiera seguir con todo esto, pero no, nunca me he planteado dejar la medicina. La siguiente pregunta es de V08 y nos pregunta top 3 especialidades en mente y por qué las tienes ahí. Para los que ya llevéis un tiempo sabréis que hay campos dentro de la medicina que ya he ido descartando, sobre todo lo que he descartado es por una parte todo lo de laboratorio, es decir, todo el tema de análisis, de anatomía patológica, todo eso lo he descartado, y por otro lado lo que menos me llama la atención ahora mismo es quirófano, entonces todas las quirúrgicas y médico-quirúrgicas están para abajo en la lista. Si tuviese que hacer un top 3 de especialidades que más me llaman la atención, quitando el hecho de que me encanta la medicina de urgencia y no es una especialidad ahora mismo en España, pondría medicina de familia, pediatría y cardiología. Sí que es cierto que son 3 especialidades que he visto y que he estudiado, entonces bueno, como que me llama la atención un poco porque he visto todo de esa especialidad, he visto lo que sería mi día a día o más o menos cómo sería mi día a día y las he estudiado, y hay muchas otras que no, hay muchas que las he estudiado y no sé cómo es el día a día en el hospital, pero si tuviese que hacer un top 3 ahora mismo sería ese. Sé que estas cosas cambian y que a lo mejor en 4 meses me llama mucho la atención otra cosa, por ejemplo ahora estoy empezando a estudiar neurología y me flipa la neurología, pero no es el caso. No es el caso. Si tuviese que hacer un top 3 pondría esas 3. Y la siguiente pregunta de Luis_clave está bastante guay y es ¿qué año es el más duro de la carrera según tú? Luis, esto o quien esté viendo este vídeo
Esto depende de la universidad. Hay facultades en las que una asignatura es complejísima y no la aprueba casi nadie, y hay otras en las que está tirada, repiten todo el examen todos los años o el temario es muy pequeño. Yo te puedo decir lo que ocurre aquí, lo que ocurre en Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela el curso más difícil, y no creo que encontréis a nadie que diga lo contrario, es tercero de medicina. Tercero de medicina es un curso extraño por muchas cosas, pero sobre todo porque empiezas en el hospital, por una parte, y empiezas con las prácticas, que es algo bueno, pero es algo que desordena tu vida, y empiezas con la clínica, es decir, pasas de dar todas las asignaturas que son básicas, anatomía, biología, fisiología, a dar las asignaturas propiamente clínicas, es decir, las especialidades en sí. Además de este cambio brusco, que implica muchísimas más horas de clase y muchísimas más horas de estudio, lo que ocurre es que se juntan unas asignaturas muy duras. Si tuviese que destacar 3 o 4, diría que las 4 más duras son cardiología, oncohematología, neumología y propedéutica, que en muchas universidades se llama Introducción a la Patología General. Yo diría que esas 4 son las más duras de todo el curso, pero en general son asignaturas muy gordas que requieren muchas horas de estudio y que los exámenes en general son muy complejos, que solo falta que suelten el cocodrilo en el examen y que esté ahí vigilando. Y vamos a darle un poquito de caña, que si no estamos yendo muy lentos y esto se hace aburrido. Zapetilla nos pregunta, ¿qué hacer los días que sientes que no puedes nada, que no puedes con nada y solo quieres tirarte en la cama? Esos días los tenemos todos. Es muy importante entender que es tan importante estudiar cuando tienes que estudiar como descansar y relajarte cuando tu cuerpo te dice que no puedes más. Lo más importante de todo el tema de procrastinar, lo deje bien a la primera, es saber que es necesario. Ahora, si me dices que todos los días estás súper vago, que todos los días no puedes con el alma, que todos los días no tienes ganas de estudiar, bueno, eso ya estamos hablando de otro tema. Ahí lo que te recomendaría es que lo mejor para superar todas esas perezas y toda esa poca gana de trabajar es una rutina. Lo que te va a salvar siempre de no querer seguir es la rutina. Cuando tú estás acostumbrado a hacer 4 horas de estudio, 8, 10 al día, todos los días, te puedo asegurar que es muchísimo más fácil para ti el día que no tienes ganas ponerte que para una persona que no tiene esa rutina y esa capacidad de estar todos los días ahí. Entonces, si tuviese que decir el secreto de cuando no tienes ganas, ¿qué te hace seguir? Por una parte, la rutina, y por otra parte, estar bien de aquí. Cuidarte tanto física como mentalmente. Y vamos a enganchar con otra pregunta de Oppo Art Study, Belén, una compañera streamer que hace unos streams de estudio en Twitch que flipáis. Es de las mejores que hay ahora mismo y nos pregunta, ¿qué mueve el corazón de Afisan? ¿Qué esperas de la vida? Es difícil de responder esta pregunta porque es una pregunta muy general. A mí lo que me motiva a levantarme todas las mañanas, yo diría que es esa necesidad de superarme, o esa necesidad de ir a por todas, o esa necesidad de cumplir todo lo que quiero conseguir en el día, en la semana, en el mes o en la vida. Me encanta levantarme con ganas de grabar, con ganas de estudiar, aunque suene muy utópico, con ganas de estudiar, con ganas de por fin llegar el día en el que tenga mi bata, tenga mi fonendo y mi trabajo, aunque sean muchas horas, aunque sea un horario muy complicado, sea ver pacientes, sea tratarlos, sea acompañarlos, sea ayudarlos, sea poder usar todo lo que tengo aquí dentro, que algo tendré después de tantos años, para solucionarles o hacerles más fácil la vida. Y yo de la vida espero pocas cosas, de quien espero cosas es de mí mismo. Me gustaría crecer, me gustaría convertirme en la persona que quiero convertirme. Por eso digo que no suelo mirar mucho cómo le va o sentir envidia de cómo está el resto, porque la única persona de la que quiero estar preocupado es de mí mismo, en el sentido de que la única persona a la que quiero superar es a mi yo de hoy. Yo mañana quiero ser mejor que hoy, yo el año que viene quiero ser mejor de lo que soy hoy, y no ser mejor en me gustas, en seguidores, no, quiero ser mejor editando, quiero ser mejor hablando, quiero ser mejor estudiando, quiero saber más, quiero entender más, no sé, superarme. Además de eso, hay muchas cosas que me llenan o que quiero hacer. Quiero seguir haciendo deporte toda mi vida hasta el último día. Quiero seguir viajando, quiero conocer sitios, quiero entender culturas, quiero entender formas de pensar distintas a la nuestra. Es por eso que quiero viajar y ver la medicina de otros sitios. Tengo muchas cosas que quiero hacer. Ya sabéis cómo va esto. No se sabe si podrás cumplir todas, pero tengo cosas que hacer para rato. Y nos vamos a cambiar de spot. Vamos para la cristalera, que hay buena luz. Álvaro nos pregunta, si no fueras médico, ¿qué serías? Esta es una pregunta complicada.
Ahí va mi compañero de piso por detrás. Siempre digo que si tuviese muchas vidas, en cada una de ellas me encantaría, por un lado, hacer varias... No está enfocada la cámara, ¿no? A ver. Por una parte siempre digo eso, que si tuviese varias vidas me gustaría en cada una de ellas probar a hacer una especialidad y meterme en un campo distinto de la medicina. Y ya fuera de la medicina me encantaría en una vida meterme, por ejemplo, en física, porque hay campos de la física que me atraen un montón, sobre todo lo relacionado con la astronomía. Y por otra parte también me gusta otras carreras relacionadas con la medicina, pero desde las que ves la medicina desde otro punto de vista. Por ejemplo, enfermería. Me encantaría hacer enfermería simplemente para saber cómo es la medicina más centrada en el paciente o más desde ese punto de vista. Pero más allá de eso, no sé qué otras carreras me gustaría hacer. La siguiente pregunta es de Eva. Eva nos pregunta, ¿cómo supiste que querías estudiar medicina? Esta es la típica pregunta que te hacen, pero gracias por hacérmela, Eva. No creo que sea algo divino, algo que debas recibir como una iluminación que te diga, quiero dedicar el resto de mi vida a la medicina. No, yo nunca he creído en eso. Siempre he creído que con que tengas el mínimo interés y tengas esas cosas que hemos comentado, ganas de tratar con las personas. Al final, yo nunca lo tuve tan claro. Sí que es cierto que a partir de la ESO, es decir, a partir de tener 14, 15 años, me di cuenta de que era un campo que me llamaba la atención. Me llamaba mucho la atención el conocimiento de la medicina, me llamaba mucho la atención la forma que tenían los médicos de entender la vida. Así que como ya me llamaba un mínimo la atención y yo tuve la suerte de vivir la medicina en casa, porque mi madre se dedica a la medicina, decidí que iba a ir a por todas, decidí que la medicina era lo que quería intentar, así que a cabezón, 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 si no lo hubiese conseguido lo habría seguido intentando, medicina, medicina, medicina. Que por cierto, con esta pregunta ya resolvemos la de Pablo, que nos pregunta si desde pequeño he querido ser médico. Desde pequeño no, desde pequeño he visto a médicos, pero no desde pequeño he querido serlo. Andy Miguel nos pregunta, ¿edad adecuada para estudiar medicina? Yo creo que como con casi todo, a excepción de los extremos, no existe una edad para estudiar medicina. Si tienes 30 años, te ves capacitado, tienes el tiempo, tienes la economía para poder centrarte y estudiar medicina, a por ello. Dicho esto, me gusta este plano, pero nos volvemos a la habitación, que mis compañeros de piso necesitan también usar el salón y usar el resto del piso, así que nos volvemos a la habitación para terminar con las preguntas. La siguiente pregunta es de Nacholo00, que dice, como médico, ¿me harías un tacto rectal si te lo pidiera? Si tú me lo pidieras, no te haría nada. Si fuese necesario que tú recibieses un tacto rectal y yo tuviese la formación como para hacértelo, te lo haría. Nerea nos pregunta, ¿te gusta escuchar música? Si es así, ¿qué tipo de música te gusta? No tengo ningún tipo de música que me flipe o que solo escuche, la verdad es que voy variando. Evidentemente por las mañanas me gusta música más de relax, playlist más de por la mañana, música lofi, instrumentales. Para estudiar tampoco es que estudie con música, pero si alguna vez me pongo algo de música, suelo ponerme bandas sonoras o algo que no tenga letra ni voz, es decir, que no esté cantada, para que tampoco me distraiga. La pregunta de Patri es, mejor viaje de tu vida. El mejor viaje de mi vida lo grabé y lo subí aquí a YouTube porque queríamos probar cómo era el tema de grabar un viaje, grabar paisajes, grabar las transiciones, el contenido. Es un viaje que hice con mi pareja a Tenerife, uno de los mejores viajes de mi vida, sin duda. Pero he tenido la suerte de viajar bastante, así que hay muchos viajes que destacaría. He viajado mucho a Portugal, he viajado mucho a Canarias, hay muchos viajes que me han flipado, pero por ejemplo, el último, creo que ha sido de los últimos, a Tenerife, me flipó. Teresa nos pregunta, ¿qué es lo que te motiva a la hora de estudiar y qué haces cuando estás desmotivado? Es algo que me preguntan mucho, ¿qué haces cuando estás desmotivado? Algo que he aprendido este último año, y lo he aprendido también por el tema de redes sociales, es que muchas veces estás desmotivado porque no creces, porque ves que no llega nueva gente a tu canal, porque ves que las visualizaciones están congeladas o van para abajo, ves que no existe interacción. He aprendido que si paras durante un minuto solo, estás quieto y lo que haces es ver dónde estás y ver dónde estabas, la motivación te vuelve de repente. Te das cuenta de que es normal que con el progreso, cuando pares o cuando tengas una fase negativa, te desmotives muchísimo, pero para por un momento. Por ejemplo, en mi caso, para un momento, date cuenta de que estás en quinto de medicina, de que hace 6 años soñabas con entrar en esta carrera, date cuenta de que hace un año tenías 0 suscriptores, de que tenías 1500 seguidores en Instagram, de que no tenías TikTok, de que no tenías Twitch, de que no interactuabas con gente todos los días que no conoces por temas que te gustan, que no paras de conocer gente. Así que yo siempre os diría eso, pararos, ver dónde estáis y daros cuenta de desde dónde venís.
Y ya nos quedan muy poquitas. Nos pregunta Jairo, ¿qué estrategias utilizaste para aprender anatomía? Para anatomía siempre suelo decir lo mismo, que por favor no veáis solo textos, texto, descripciones, nombres, no. La anatomía se centra en ver, la anatomía se centra en que por favor cojáis atlas, veáis cómo es un hueso, veáis las zonas, entendáis cómo se sitúa, cómo se orienta. Si podéis, sería increíble estudiar por maquetas, tener el hueso en la mano, entender los agujeros del cráneo, pero verlos en imágenes, no solo leer texto. Viviana, que es una seguidora de las primeras, nos pregunta, ¿de qué manera ha influenciado el gimnasio en tu día a día y en tus estudios? No diría tanto el gimnasio, sino el deporte en sí. Para mí el deporte es algo esencial, y es que si yo no tengo mi momento del día o mis varios momentos durante la semana en las que puedo desahogarme, puedo hacer ejercicio, puedo liberar energía, no sería capaz de estudiar. Ya muchísimo menos en exámenes, que puedes estar 8, 10, 12 horas al día sentado. Si no tuviese mi momento del día dedicado a hacer deporte, a despejarme y a liberarlo todo, no podría funcionar. De verdad, si alguno de vosotros que me está viendo no hace deporte, os dedicáis muchas horas del día a estudiar o hacéis 1 o 2 días a la semana algo de deporte, probad a aumentar la cantidad de deporte que hacéis a la semana, probad a variar, salid a caminar, salid a correr, quedad para jugar un partido de pádel, iros al gimnasio si os gusta probar, o iros a una clase de spinning, iros a una clase de boxeo. Probar distintas cosas, tened vuestro momento del día para despejaros y apartar todo el estudio o la medicina o lo que sea y dejarla a un lado. Nerea me pregunta de nuevo, ¿qué te motivó a empezar con las redes sociales? Yo creo que esta pregunta ya más o menos la hemos respondido, es simplemente que lo que buscaba era superarme a mí mismo, aprender sobre otros temas como son la edición, como son el diseño, como son la producción, y por otra parte mejorar yo como orador, mejorar explicándome, mejorar aprendiendo a tratar, aunque sea una cámara, y sobre todo porque lo que buscaba era ver si es tan bonito como parece la interacción con un público, que me he dado cuenta de que lo es. Muchas de las que me habéis puesto no las he respondido porque estaban repetidas simplemente. Por ejemplo, Marta nos preguntaba lo mismo que ya hemos respondido, de por qué estudias medicina. Viviana, la chica de la que hablábamos antes, nos vuelve a preguntar qué le dirías a tu yo de más joven. Justo tengo un vídeo que grabé cuando empecé en YouTube y no me expresaba quizás tan bien, me expresaba más o menos sobre qué le diría a mi yo de primero de carrera. Os lo dejo por aquí, creo que es por aquí, no sé si es ese lado o este. Valle nos pone una pregunta súper interesante y es ¿qué sueño por cumplir que no tenga que ver con medicina ni con redes sociales te falta? Yo diría que 2. El primero, viajar como un auténtico loco. Me gustaría ver muchos rincones del mundo. Me encantaría que fuese acompañado. Me encantaría en el futuro formar una familia. Para mí eso es un sueño y lo tengo ahí. Luego tenemos a Dani que nos pone... Que te den. Dani. Que te den. Y como última pregunta vamos a coger esta de una chica que ya ha hecho varias preguntas, pero me parece muy interesante. ¿Cuál es tu experiencia más memorable con un paciente? Tengo un montón de experiencias con pacientes que me han hecho replantearme todo, que me he dado cuenta de lo bonito que es esta carrera, de lo bonito que es tratar con personas, de lo bonito que es aprender a acompañarlas, pero yo no resumiría todo en una sola anécdota. Yo juntaría en esta respuesta todas aquellas veces que he conseguido tocar a las personas. No solo hablar, tratar, entender, tocar a las personas. Todas aquellas veces que he estado con un paciente y he conseguido conectar con él, he conseguido entenderlo, he conseguido paliar su miedo, he conseguido paliar su dolor, he conseguido acompañarlo. Todas esas veces que me ha ocurrido en pediatría, me ha ocurrido en urgencias, me ha ocurrido en consulta con algún médico especialista. Yo resumiría todo en que las veces que más dentro me han tocado situaciones con pacientes ha sido cuando he conseguido conectar con ellos, cuando he conseguido que de la manera en que han entrado en consulta y de la manera en la que han salido es mucho, mucho mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que al final me ha quedado larguísimo, ha quedado un poco rollo, pero es que la verdad es que quería hacer este tipo de contenido, quería probar a abrirme un poquito más, a responder a vuestras preguntas. Me han quedado algunas sin responder y luego hay otras que como más o menos se han repetido o eran las mismas respuestas, las he dejado. Desde aquí muchísimas gracias a todos los pequeños ratones que de mis directos de Twitch habéis ido a Instagram y me habéis puesto preguntas. Creo que más o menos he respondido casi todas. De verdad, gracias. Gracias si habéis llegado hasta aquí, porque la verdad es que el vídeo ha sido bastante tostón y espero nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!